La maldición del amor verdadero, por Stephanie Garber. Capítulo 5. Evangeline. A la luz del nuevo día todo parecía menos un sueño febril y borroso y más una vidriera perfecta. El dormitorio de Evangeline olía a té de lavanda, a pastas de mantequilla y a una inidentificable hierba dulce que la hacía pensar en jardines exquisitamente cuidados. Durante un precioso momento se descubrió pensando, así es la perfección. O debería serlo. Los fragmentos rotos de su interior estaban en conflicto con aquella elegante escena. En su cabeza, una voz pequeña pero firme le dijo, «Esto no es perfecto, esto no está bien». Pero antes de que pudiera decir algo más, una multitud de voces más alegres la ahogó. Se oían al otro lado de la puerta de sus aposentos. Entonces, como el estallido de unos bonitos y floridos fuegos artificiales, las propietarias de las voces entraron en su dormitorio. Eran 3 modistas que sonrieron al saludarla. «Buenos días, Alteza. Parece muy animada, Alteza. Esperamos que haya dormido bien porque el día será ajetreado, Alteza». Las mujeres iban seguidas por un desfile de criados que llevaban rollos de tela, carretes de cintas, cestas de adornos y plumas, ristras de perlas y flores de seda. «¿Qué es todo esto?», preguntó Evangeline. «Para su vestuario real», dijeron las 3 mujeres a la vez. «Pero ya tengo vestuario». Evangeline miró con curiosidad la pequeña alcoba llena de ropa situada entre su dormitorio y el cuarto de baño. «Tiene un vestuario para el día a día, sí», contestó la jefa de las modistas, o quizás solo era la más despabilada. «Estamos aquí para preparar las ocasiones especiales. Necesitará algo espectacular para la coronación. Después se celebrará el baile y la cacería podría organizarse en cualquier momento. Después, por supuesto, tendrá que formar su consejo», añadió la modista más alta. «Necesitará vestidos elegantes para cada una de esas ocasiones. Y querrá algunos vestidos de fantasía para las próximas fiestas de primavera y para las cenas de gala», dijo la tercera modista. Después todas comenzaron a parlotear sobre lo perfecta que era su colorimetría para la primavera. ¿Y no sería encantador asegurarse de que todos sus vestidos tenían al menos un toque rosa a juego con su cabello? En mitad de todo ello aparecieron más criados empujando carritos dorados llenos de aperitivos y golosinas tan bonitas como el tesoro de un cofre. Había galletas con forma de castillo, tartaletas cubiertas de brillante fruta glaseada, peritas en una dulce salsa dorada, dátiles azucarados con coronas en miniatura y ostras sobre hielo con perlas rosadas que destellaban bajo la luz. «Esperamos que todo sea de su agrado», dijo uno de los criados. «Si hay algo más que necesite, solo tiene que pedirlo. Su Alteza, el príncipe, quiere que sepa que puede tener todo lo que desee. Y si alguna vez necesita un respiro, solo tiene que hacérnoslo saber», dijo la modista alta antes de buscar en su pequeño delantal y sacar un metro. Fue poco después de esto, mientras le medían los brazos para unos guantes, cuando vio la cicatriz. Estaba en la cara interna de su muñeca derecha y era fina y blanquecina, con la forma de un corazón roto. Estaba segura de que no la había tenido antes de perder la memoria. Tan pronto como terminaron de tomarle las medidas, Evangeline levantó la muñeca para examinar el extraño corazón roto. Le pasó el dedo por encima con cuidado y se le erizó la piel cuando lo tocó. En ese instante fue como si estallara la preciosa burbuja en la que se encontraba. Su arrobo ante las golosinas y los dulces y las telas preciosas se disipó mientras miraba el pequeño corazón roto. No recordaba la cicatriz, pero sí la pequeña voz de su cabeza que antes le había advertido que no todo era perfecto. Siguió estudiando la cicatriz, esforzándose por recordar cómo se la había hecho, hasta que vio que la modista alta la miraba con extrañeza. Evangeline se cubrió la cicatriz rápidamente con la mano. La modista no dijo nada sobre el corazón, pero algo en el modo en el que lo había mirado hacía que Evangeline se sintiera inexplicablemente nerviosa. Entonces se dio cuenta de que la mujer se marchaba disimuladamente de sus aposentos mientras el resto de costureras seguían trabajando. No sabía si la cicatriz era de verdad algo por lo que debía preocuparse,
o si solo se había imaginado la reacción de la mujer. No tenía más razón para sentirse alarmada que la voz de su cabeza que le decía que algo no iba bien. Pero quizá lo realmente malo era que escuchara una voz en su cabeza. Quizá habría confiado en ella si la hubieran encerrado en un calabozo, pero estaba en un castillo sacado de una de las historias de su madre, y se había casado con un apuesto príncipe que había vencido a la muerte y que estaba locamente enamorado de ella. Aquella nueva vida no era solo un cuento de hadas, era algo sacado de una leyenda. Mientras las telas y las emociones seguían girando a su alrededor, otro visitante llegó. Se trataba de la aprendiz del médico que la había visitado el día anterior, que si no recordaba mal se llamaba Telma. No sabía cuánto tiempo llevaba allí la chica. En aquel momento estaban tomándole las medidas para una capa con caperuza en un suave terciopelo frambuesa, que había estado tapándole los ojos hasta hace un momento. He venido solo para hacerle un examen rápido, Alteza, le dijo Telma. ¿Es un mal momento? Oh, no. Solo estoy jugando a ser un alfiletero, le contestó Evangeline, esperando sonar más animado de lo que se sentía. ¿Qué tal su memoria? Le preguntó Telma. ¿Ha recuperado algún recuerdo? Me temo que no, dijo Evangeline. Se preguntó si no debería mencionarle la voz de su cabeza. Pero la respuesta de Telma la hizo detenerse. Siento que todavía no haya podido recordar, le dijo la joven. Y podría haber sido solo la entusiasta imaginación de Evangeline, pero hubiera jurado que aquella ayudante no parecía sentirlo en absoluto. Si acaso, parecía aliviada. La reacción la hizo recordar lo que Apolo le había dicho la noche anterior. Jax te ha hecho cosas atroces, imperdonables, y estoy seguro de que serías más feliz si nunca las recordaras. Hasta entonces, Evangeline había intentado no pensar en ello. Pensar demasiado en sus recuerdos perdidos la hacía sentirse ansiosa, abrumada y agotada. Quería creer que si conseguía encontrar un modo de recuperar la memoria, todo mejoraría. Pero ¿y si Apolo tenía razón? ¿Y si recordar solo lo empeoraba todo? Parecía realmente preocupado por la perspectiva de que ella consiguiera recordar, y ahora aquella ayudante parecía sentirse igual, como si de verdad fuera mejor que lo olvidara todo. No obstante, le era difícil desestimar su inquietud. Quizá era porque hasta entonces no había tenido nada más que la palabra de Apolo. Telma, anoche oí algo, y me pregunto si es cierto. Oí que Apolo fue asesinado nuestra noche de bodas, y que me acusaron a mí del crimen. Telma palideció ante la pregunta. Yo nunca creí que lo hubiera hecho usted. ¿Pero es cierto que los demás lo creían? Telma asintió con pesar. Fue una época terrible para todos. Pero ahora que Apolo ha vuelto, con suerte todo eso habrá llegado a su fin. La joven exhaló despacio y una expresión soñadora llenó sus ojos. Es increíble, ¿no? Que el príncipe regresara de la muerte por usted. La mirada que le echó fue tan sincera, tan dulce, tan pura y emocionada, que Evangeline no pudo evitar sentirse un poco tonta por haberse planteado confiar en la paranoica vocecilla de su cabeza. Cuando las modistas, la médica y los criados se marcharon por fin, era de noche. Los aposentos de Evangeline dejaron de ser una colmena de actividad para convertirse en un tranquilo santuario solo animado por el crepitar del fuego y por el lejano tañido de un campanario. Era la primera vez que estaba sola en todo el día. Pero la tranquilidad no duró mucho. Poco después de quedarse sola, llamaron a la puerta. ¿Puedo entrar?, preguntó Apolo. Evangeline se miró rápidamente en el espejo más cercano para comprobar su reflejo y arreglarse el cabello. Se sentía inesperadamente aturullada. Adelante. La puerta se abrió en silencio y Apolo entró con seguridad. Seguía siendo atractivo y seguía siendo un príncipe. No era que Evangeline hubiera esperado que dejara de ser atractivo o un príncipe, pero volvió a sentirse abrumada por ello, por su presencia en sus aposentos,
tan alto y regio. Y estaba claro que él sabía lo guapo que era y el efecto concreto que tenía en ella. La sonrisa de Apolo se amplió cuando a Evangeline se le calentaron las mejillas. Esperaba que no siempre fuera así. Solo había pasado un día y medio desde que lo conoció, al menos que pudiera recordar. He oído que has estado aquí todo el día. ¿Me acompañas a dar un paseo? Pronunció la palabra paseo con una sonrisa que hizo que Evangeline creyera que no solo iban a pasear. El estómago le hizo una atolondrada pirueta. No sabía si eran sus recuerdos a punto de regresar o solo que se sentía atraída por él. Sí, me encantaría acompañarte. Me alegro de oírlo. Apolo le acercó una esponjosa capa blanca bordeada de cabello blanco como la nieve. La ayudó a ponérsela y sus dedos calientes se detuvieron en su nuca al apartarle el cabello en un gesto que parecía más intencionado que accidental. De hecho, Evangelina empezaba a sospechar que todo lo que Apolo hacía estaba planificado. Después de abandonar sus aposentos, el príncipe asintió a los guardias que esperaban. Fue un movimiento casi imperceptible, con la barbilla, pero parecía contener el poder de una orden bramada. Los guardias bajaron la cabeza al unísono y retrocedieron para que la pareja pudiera pasar. Después lo siguieron, intentando mantener una distancia prudente. Evangeline y Apolo caminaron por los pasillos del castillo en silencio, flanqueados por la cálida luz de los apliques en las antiguas paredes. Todavía tenía muchas preguntas para Apolo, pero ahora lo único que sentía en su interior eran nervios. Quizá fuera el grupo de guardias en su brillante armadura de bronce lo que evitaba que hablara. Estaban a medio pasillo de distancia, pero Evangeline podía oír sus botas contra el suelo de piedra, y suponía que si ella hablaba, ellos también la escucharían. Apolo le dio la mano. Ella se sobresaltó. Así dejarás de pensar en los guardias para pensar en esto. El príncipe le apretó suavemente los dedos. Evangeline nunca había caminado de la mano con un joven, al menos que pudiera recordar. El día anterior Apolo le había agarrado la mano, pero solo para tirar de ella a través del castillo. Era agradable. La suave presión de los dedos de Apolo, lo pequeña y protegida que sentía su mano en el interior de la del príncipe. Por supuesto, eso no la ayudaba a resolver el problema de sentirse demasiado nerviosa para hablar. Si acaso se sentía más ansiosa que antes. Todo aquello era tan nuevo que no estaba segura de qué hacer. Apolo no era un chico ordinario que trabajara en un establo o en la panadería de su padre. Era el gobernante de un reino. Tenía poder y muchas vidas en la palma de la mano. Pero justo en ese momento, solo tenía en ella la mano de Evangeline. Estaba a punto de preguntarle por fin cómo se habían conocido, cuando vio un cartel clavado en una de las redondeadas puertas del castillo. Lord Jax. Se busca, vivo o muerto, por asesinato y otros crímenes atroces contra la corona. A Evangeline se le heló la sangre. Debajo de la lista de los delitos de Lord Jax había un retrato, si podía llamarse así. La imagen era más sombra que hombre, un rostro con 2 agujeros oscuros por ojos y un tajo por boca. Apolo tiró de ella para acercarla a su cuerpo. No prestes atención a esos carteles. ¿Ese es de verdad el aspecto de Lord Jax? Evangeline sabía que Apolo le había dicho que era un monstruo, pero no esperaba aquello. Es un boceto rápido, su aspecto es más humano, pero poco. El príncipe pronunció las palabras con algo parecido al odio. Era el tipo de emoción que hacía que Evangeline quisiera alejarse de él. Suponía que Apolo tenía razones de sobra para sentir rencor, pero durante un segundo deseó salir corriendo, aunque quizás se debía al cartel de Jax. No dejaba de darle vueltas a la imagen sombría del cartel hasta que brevemente perdió el rastro de dónde estaban y a dónde se dirigían. De repente se descubrió subiendo una estrecha espiral de peldaños de piedra. En un lado no había barandilla, solo una aterradora caída hasta los pies de la torre. Si Evangeline hubiera estado en posesión de sus sentidos, no habría comenzado a subir.
Estiró el cuello, pero quedaban tantos peldaños por delante que no podía ver el final, y eran demasiado estrechos para que Apolo y ella caminaran lado a lado. ¿A dónde conducen estas escaleras?, preguntó con incertidumbre. Creo que es mejor que sea una sorpresa, le dijo Apolo. Estaba justo a su espalda. Podía oír sus pasos. Los suyos eran únicos. Los guardias debían haberse quedado a los pies de la escalera y Evangeline se descubrió pronto envidiándolos. ¿Me das una pista del lugar a donde nos dirigimos?, le preguntó. ¿Planeas encerrarme en una torre? El sonido de los pasos de Apolo se detuvo. De inmediato supo que había dicho algo equivocado. No eres una prisionera, Evangeline. Yo nunca te encerraría. Yo lo sé, solo estaba bromeando. Y quería creer que así era. En realidad no creía que Apolo fuera a encerrarla en una torre como el cruel rey de un cuento de hadas. No obstante, su corazón había comenzado a latir de un modo distinto. Peligro, 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 parecía decirle. Pero era demasiado tarde para regresar. Casi habían llegado arriba. Un par de peldaños después vio por fin otra puerta, un rectángulo sencillo sin adornos. Debería estar abierta, dijo Apolo. Nerviosa, Evangeline quitó el pestillo y enseguida fue recibida por una noche oscura y un susurro de aire frío que le lanzó el cabello a la cara. Por favor, no me abandones aquí arriba, pensó. No te preocupes, estoy aquí, le dijo Apolo con ternura. Evangeline no sabía si el príncipe había notado su miedo o si era que había dicho las palabras en voz alta. Pero Apolo apareció de inmediato tras ella, bloqueando parte del viento y proporcionándole un sólido muro de calidez. Cuando sus ojos se adaptaron a la obscuridad, vio que la noche no era tan negra como había creído antes. Había luz en las ventanas del castillo, más abajo, iluminando un muro bajo almenado que rodeaba la parte superior de la torre. Más allá del castillo, el mundo estaba oscuro excepto por el rocío de estrellas que formaba unas constelaciones desconocidas. ¿Esto es lo que querías que viera?, le preguntó. No, respondió Apolo en voz baja. Solo un par de segundos más. Un instante después, las campanas de un campanario repicaron. Con cada tañido, un estallido de luz cobró vida a lo lejos. Al principio solo eran algunos, resplandecientes ascuas remotas que aparecían aquí y allá como fragmentos de estrellas caídas. Pero pronto hubo más luz que obscuridad. El mundo era luminoso, como si el cielo y la tierra hubieran intercambiado sus lugares y el mundo estuviera ahora cubierto de estrellas relucientes. ¿Qué es esto?, preguntó Evangeline. Es un regalo para nosotros. Se llama la Noche de Fuego, es una vieja bendición norteña. Le contó Apolo en voz baja mientras se acercaba hasta presionar su pecho cálido firmemente contra su espalda. Normalmente se hace antes de que el rey parta a la guerra. Se encienden hogueras en todo el reino, donde la gente quema sus bendiciones, sus deseos de salud o de fuerza o de sigilo o de un regreso seguro a casa. Cuando descubrí que hoy se celebraría una noche de fuego en nuestro honor, pensé que te gustaría verlo. Todas las hogueras que arden allá abajo lo hacen por nosotros. Mientras hablamos, los súbditos de todo el glorioso norte están quemando sus bendiciones, pidiendo para nosotros salud y un buen matrimonio. Es como un cuento de hadas, murmuró Evangeline. Pero incluso al decir las palabras, estas no le parecieron ciertas. No era como un cuento de hadas. Era un cuento de hadas. Era su cuento de hadas. ¿De verdad cambiaría las cosas que recordara cómo había llegado allí exactamente, cómo había conocido a Apolo, cómo se habían enamorado y casado? ¿O solo se sentiría diferente? Quizá, aunque tuviera todos sus recuerdos, Apolo seguiría poniéndola nerviosa. Mientras el viento soplaba a su alrededor y las hogueras cobraban vida más abajo, Evangeline se giró despacio y miró al príncipe. A su príncipe. Estás mirando en la dirección equivocada. Él sonrió, lento y arrogante. El corazón de Evangeline latía cada vez más rápido.
Peligro, 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 parecía decir de nuevo, pero ya no estaba segura de poder confiar en él. O quizá era solo que le gustaba el peligro. Puede que prefiera esta vista. Subió la mano hasta la mandíbula de Apolo. Cuando él dio la cara contra su palma, la notó un poco áspera. No estaba segura de estar haciéndolo bien. Nerviosa, se puso de puntillas y presionó la boca contra la de Apolo. Por fin, gruñó Apolo. Después tomó el labio inferior de Evangeline entre sus dientes y le devolvió el beso. Fuegos artificiales estallaron a lo lejos. Evangeline los oyó explotar mientras Apolo deslizaba las manos bajo su capa y la apartaba para abrazarla con fuerza. Evangeline no sabía si estaban girando hacia el límite de la torre o si solo era su cabeza mareada, pero notó el viento azotándole la espalda y supo que los brazos del príncipe eran lo único que evitaba su caída.